En 3 minutos. Perfectísimo. 5 de tolerancia. No hay problema. Yo voy a ir viendo si puedo compartir. Entonces, Perfecto. Perfecto. adelantando Sí. eso. Voy a ir adelantando eso. Sí, genial. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Así ya vamos teniendo una guía como de hoja de ruta. Genial. Genial. Acá diríamos que tu presentación está del Partido Colorado. Político. Solo falta que la estrellita acá sea una estrella. No, te voy a tener blanca. cuidado con esas cosas. ¿Te das cuenta de eso? Está muy bueno este comentario. Está muy bueno porque hay cosas de la cultura que habría que averiguar. ¿Viste? Es como si yo lo hubiese puesto amarillo y azul acá en la Argentina. Imagínate, entonces me dijeran, es de Boca. ¿Me entendés? O sea, soy de Boca, claro. Pero no, ¿me entendés? Entonces, pero sí, muy bueno eso. Es que estamos justo en una semana de plena campaña que ves por todos lados. ¿Sí? ¿Ustedes también votan este año? Sí. Claro. Este domingo es la elección para intendente. Ajá. O sea, para las municipales. Para las municipales. Sí, para las municipales. Entonces, todo es campaña política de aquí a allá. Sí, acá también nosotros votamos en noviembre diputados y senadores, entonces estamos también en esa situación. Seguro. La facultad, ¿cómo va atrás? Sí, acá algunas ya tenemos, o sea, ya tenemos actividades de prácticas, todas presenciales, algunas clases presenciales y los exámenes se toman en forma presencial. Buenísimo. ¿Ustedes allá? En su mayoría virtual aún, pero las carreras que tienen prácticas sí ya están totalmente presenciales. Tal cual. Carreras, qué sé yo, química, bioquímica, Tal medicina. cual. Están en laboratorios, todo, sí, exacto. Todo, sí, agronomía, todas presencial. Bueno, ahora sí son y 5, en honor al tiempo y la asistencia ya de una buena cantidad que estuvo sumado tempranito, vamos a dar inicio. Bueno, me presento un poquito, yo soy Fanny Pereira de la consultora RH Group. Es un gusto contar con todos los presentes hoy. Gracias por asistir a esta invitación que pasamos como para actualizarnos un poco en estos temas, que si bien los vamos usando todos los días, estas técnicas y evaluaciones, por ahí, Gaby, acá hay gente que nos pregunta, ¿todavía se usan estas pruebas? Claro, tal cual. Bueno, vamos a ir tocando un poquito debates. Si aún se utilizan, en qué situaciones, cómo, para qué, ¿verdad? Y bueno, fundamentalmente cómo corregirlos y cómo elaborar los informes. Entonces, esto es un aporte que queremos dar y profundizar un poquito en otras técnicas más. Y por ahí algunos test específicos que acá aún no lo fuimos viendo que ustedes nos lo irán mencionando. Perfecto. ¿Sí? Bueno, nos acompaña hoy la doctora Gabriela Renault, así como la marca del auto, ¿verdad? La marca registrada. La marca registrada. Ella es doctora en psicología, estudió también de base la carrera de psicología, también psicopedagogía, es decana de la Universidad de El Salvador para las carreras de psicología, psicopedagogía. ¿Qué más, Gaby? Profesora de educación inicial y arte dramática. Perfecto. Bueno, entonces te cedo el comando. Buenísimo. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias Fanny, me encanta estar en estos espacios, me encanta, en la facultad tenemos una larga data del área de evaluación y diagnóstico psicológico, yo soy miembro de acá de la Asociación de Evaluación y Diagnóstico Psicológico, ADIP, que es una asociación que nos movemos en forma permanente en el estudio de las técnicas proyectivas y psicométricas. A su vez doy clase en el posgrado de evaluación y diagnóstico psicológico, y a su vez, esto parte del grupo que van a irnos conociendo en estos 8 encuentros, van a ser parte de estos docentes que tienen experticia justamente en el área de evaluación y diagnóstico psicológico. Por eso yo creo que lo más importante es transmitirnos que va a ser un espacio de pensamiento productivo, interactivo, todo el tiempo que quieran preguntar, levantan la mano o me dicen en voz alta, porque por ahí no los veo porque estoy haciendo la proyección, pero la idea es que todos interactuemos, porque es cierto que hay una movida muy importante, muy fuerte, en el área de evaluación diagnóstica psicológica. Y sobre todo para estos perfiles que uno tiene que tomar para poder evidenciar, obviamente, una decisión como es un puesto laboral o una decisión de reinversión de esa persona. O sea, nosotros en este momento tenemos un antes y un después a partir de la pandemia, porque es un mundo disruptivo que va a marcar un cambio total. En este mismo movimiento, las organizaciones se van a empezar a mover totalmente con perfiles que, a ver, ayer hablaba con la presidente de Manpower. Manpower es una organización de consultora muy fuerte que reúne a su vez a consultoras, y me decía que ella estaba viviendo lo que podría decir una tragedia, que era encontrar que quizás había perfiles que pasaban las técnicas que tomábamos, pero no permanecían en sus puestos laborales, o después la permanencia dentro del puesto laboral se veía complicada. Y que su pregunta era, hacia el área de psicología, si nosotros no estábamos tomando más dentro de las técnicas, poder evaluar si ese sujeto va a estar capacitado para soportar, para poder estar en lo que este movimiento se está dando en las organizaciones. Entonces ya acá nacemos con dos preguntas. Una, con la que empezó Fanny, que me parece es una pregunta importantísima. Todas las técnicas están necesitando hoy una actualización, esto está claro. Aún las clásicas en el área proyectiva y aún las clásicas en el área psicométrica, y eso lo vamos a ir hablando también. Pero a la vez necesitamos integrar nuevos variables al perfil que tomábamos clásicamente para poder que en la organización responderles a esto. No es solamente encontrar para un perfil laboral, sino a la vez que ese sujeto pueda permanecer o pueda dar los resultados que la organización está necesitando. Por lo tanto, desde acá nos vamos a ir viendo y vamos a traer expertas que siguieron haciéndose esta pregunta para poder, ¿no es cierto?, justamente completar, digamos, estas dudas que ustedes están planteando. Bueno, la modalidad que tenemos en esto que vamos a plantearnos en esta primera pre-Q, o sea, esta primera etapa, después ya veremos qué otras contrataciones hacemos, ¿no? Pero lo más importante acá es que vamos a tener 8 encuentros de 1 hora y media. Por el momento dijimos los jueves de 8 a 9:30, pero quizás capaz a partir de ustedes escucharlos, que dicen, no, mira, a esa hora entro a trabajar y entonces no me puedo concentrar, o rendiría mejor si fuera o al mediodía, o otro día, o hasta la tardecita. Quizás podamos hacer como una evaluación de 3 franjas horarias, y ustedes por ahí hacer un check-in de esa franja horaria en la cual ustedes estuvieran mejor, si continuamos en esta, si pasamos al mediodía o pasamos a la noche, o sábado de 10:30 a 12, por ejemplo. Bueno, en esto le vamos a dar la posibilidad para poder, entiendo yo que ustedes también compatibilizan, como todos los que hacemos, yo soy una compulsiva en los estudios, les aviso, y reunir esta capacitación permanente con el trabajo, con lo urgente, la familia y la vida de uno, y en pandemia es como un montonazo. Así que también esto les reentiendo, así que también esto podemos ver la flexibilidad. En las semanas también la posibilidad de poder pedir supervisiones de casos específicos. Esto nos podemos decir, nos podremos reunir en algún momento para algún caso, estamos dudas, hasta debatirlo, plantearlo también, y pactamos un encuentro también, porque esto es dinámico y a veces pasa esas dudas. Encontré un perfil, pero tengo dudas en esto, no me cierra ciertos materiales, hay algo de lo cual vieron que la intuición, en todo lo que es el área de evaluación, la intuición, no digo la intuición obviamente mágica, pero sí la científica, la tenemos que aceitar muchísimo porque estoy de acuerdo. Lieberman, un psicoanalista de muchos años, de asociación psicoanalítica,
tiene un libro hermosísimo que se llama Comunicaciones y Psicoanálisis. Y ese librito trabaja las contratransferencias en el sentir. Él dice, ¿vieron cuando a veces uno tiene un paciente que siente que bosteza mucho, que está un poco aplomado? Entonces él dice que es una característica dentro de ciertas obsesividades. O, ¿no es cierto?, cuando uno siente que está como muy ansioso, que hay algo que, pero está preocupado. Entonces dice, bueno, hay cuadros más desde las psicopatías. Y así va nombrando lo que es el sentir en esa comunicación de ese paciente. Y a mí me parece que eso que aparece en los 80, que es el boom, ustedes saben que Buenos Aires es un punto nodal para el psicoanálisis, como París y como, bueno, como New York, ¿no? Así emblemático. Pero a mí me parece que es bueno retomarlo, porque es cierto que en la evaluación a nosotros vamos tomando en una línea consciente, se está moviendo el inconsciente, por eso muchas áreas son proyectivas, pero hay algo de la intuición nuestra que va diciendo, no sé, le cuesta responder, piensa más de la cuenta, se distrae, que uno empieza a tener otros materiales, que es lo latente, que hoy están haciendo más ruido hasta de lo consciente, les aviso. Por lo tanto, esto va a ser el área que vamos a ir trabajando desde ese punto, ¿no es cierto? La realidad hoy organizacional de las organizaciones es que para que una organización sea competitiva, debe poseer competencia organizacional. Tiene que tener buenas rutinas en las relaciones de trabajo, que tenga buenas selecciones de personal, o no basta solamente que tenga las competencias para ese puesto, perdónenme. Realmente hoy nos quedamos cortos. Porque la verdad hoy digo, sí, yo evalué la competencia estratégica, la competencia de ser un buen líder, de trabajo en equipo, las habilidades blandas, lo pongo como líder porque tiene todas esas características que he evaluado. Sin embargo, hay planteos en la diaria que empieza a no poder sostener. Y quizás capaz tal vez, porque ser líder hoy en una determinada organización implican cambios siderales. Antes evaluábamos para ser líder, hoy es líder en esa organización. Y esta es una diferencia muy fuerte. Porque antes yo buscaba que tenga capacidad de liderazgo, que pueda sostener el equipo, que pueda ser un líder motivacional, que pueda tener incentivos. Pero quizás no sea esa misma característica para todas las organizaciones. Quizás yo necesito un líder en el campo, un líder que sepa comer en el piso, como es la nueva formulación, ¿no? De los líderes comemos en el piso. Y yo vengo trabajando con un líder pobrecito que quiere mandar en su sillón. Imaginen lo que fue líderes a remoto, como nos tocó en la pandemia, donde saber que era casi mágico saber qué pasaba del otro lado, pero lo tenía que comandar. Entonces, estas nuevas interpelaciones nos manejan hoy, nos cruzan en las organizaciones. Es fundamental el manejo del clima laboral, perdónenme, hoy la gente cotiza muchísimo y las nuevas generaciones, ni les cuento cuando vengan los centennials, perdónenme, a ocupar puestos, ni les cuento los pandemias, perdónenme, hay que atarse para pensar qué va a pasar con las generaciones que tienen entre 10, 12, para cómo permanecerán en las organizaciones. El clima es fundamental. Nos dice, yo cotizo volver ahora, miren, la pregunta de millón no es, ¿cotizo volver a la presencialidad física? Si pude sostener de lo remoto en home office una tarea. Estaba en mi casa, me acercaba a todo lo que quería, estaba en pantuflas. ¿Qué le voy a dar a cambio? Decirle, no, venís, tenés que volver, tenés que tomarte tu transporte, tenés que ver la calle tan hermosa, totalmente atestada de gente, tenés que no tener miedo a los contactos. ¿Cómo vamos a entusiasmarlos? ¿Cómo voy a canjear el plan B de su vida? Yo tengo un modelo que prescribe ya, que es el modelo fordista, en el Pluno. El trabajo, no solamente la dignidad, sino en nuestra vida se organizaba alrededor del trabajo. Hoy las nuevas generaciones empiezan a interpelar este planteo. Por lo tanto, el clima laboral es diferente. Las alianzas estratégicas que se tejen pueden cambiar todo un rumbo. Nos juntamos en contra de las situaciones de grieta, no están solamente en la política. Es a favor o no a favor y se tejen las... Lograr que las empleadas y los empleados puedan enfrentar la incertidumbre. Este modelo de cerramos, abrimos, estamos, no estamos, es un modelo de incertidumbre que yo tengo que evaluar. Hoy las nuevas técnicas están planteando cómo se mide la capacidad de vivir en incertidumbre, de cabalgar lo incierto.
de que me traiga programas, planteos a la organización en lo incierto. Puede salir como no puede salir, te lo prometo. No, pero yo me la pasé. Esto le pasa mucho, ¿saben qué? Al área de los arquitectos. El otro día había un debate en un estudio en el cual me planteaba, no estoy cansada de hacer propuestas, después no las toman, ¿y quién me paga ese tiempo? Le dije, pero mira, nos la pasamos haciendo propuestas. Porque cada vez más vamos a inventar trabajos, vamos a crear situaciones problemáticas, y quizás esa parte de erogación, bueno, estos planteos, esto de cabalgar esta incertidumbre, hasta que me tomen, hasta que esté, es un tiempo, ¿no es cierto?, también. Los cambios del contexto. Conocer además cada actor de la organización. Hay organizaciones que entre ellos no se conocen. Que aunque parezca mentira, hace 20 años que están trabajando. Y le decís, che, ¿conoces a fulanita? Hace 20 años y también trabaja como vos. ¿En qué sector? Bueno, no tengo la menor idea. Bueno, esto que antes no nos pasaba, porque quizás todos nos saludábamos, o quizás ni me importaba con quién, o era mi sector y los demás sectores, ¿qué vamos a hacer? Hoy quizás la organización hasta tenga que cambiar sectores, hasta tenga que retrucar sectores, y esto pesa, esto pesa. Darnos a conocer sectores. Hay organizaciones, yo tengo áreas a veces de recursos humanos, que son vitales, miren lo que les digo, que es la estructura, la columna vertebral de una organización que la gente por ahí no la conoce. La conoció cuando le tomaron, me dice el otro día, no sé, a mí me llamaron y es el que me llama para decirme qué pasa en tal puesto, si me pasa a tal otro. No tengo más conocimiento de eso. Bien, en este momento necesitamos que las organizaciones, por eso tenemos muchas cosas para que meternos en estos encuentros. En este primer encuentro lo que vamos a tratar de ponernos en cuenta es la importancia, que yo sé que la tienen, porque todos se dedican a esto, justamente, pero, y a su vez, no solamente para perfiles laborales, también seguramente algunos toman para perfiles de decisiones aptos físicos, aptos psicológicos, aptos para discapacidad o no discapacidad. Digo, creo que es más extenso. La área de evaluación es el paquete que nos vienen a pedir a nosotros a través de un psicodiagnóstico clínico, porque lo es, aunque sea laboral, aviso por las dudas, donde a partir de estas técnicas voy a tomar una decisión para responder, ¿es apto o no es apto? Por eso tengo mucho más extenso el terreno que tengo que trabajar. No solamente tengo que ver indicadores proyectivos, sino madurativos, cognitivos, psicométricos, mecanismos de defensa, o sea, digo, porque es varias de las cosas que en el área de evaluación nos viven pidiendo. Aptos para poder manejar, acá en la Argentina está cada vez más aceitado un pedido que hicimos los psicólogos y las psicólogas, de que no se puede tener un registro en la mano si no hay un apto psicológico, pero ese apto psicológico sea mucho más que tomar un vender, como a veces nos aceptaron. Porque la verdad realmente entonces estamos trabajando, que todos los que llevan armas trabajen con el nuevo test que se llama aportación de armas, para que así trabajamos y desmitificamos este gatillo fácil. No porque trabaja en una fuerza puedes llevar un arma. Estamos trabajando sobre perfiles que nos den poder predecir si hay acoso o abuso, que también estamos muy terriblemente en las organizaciones con estas situaciones, y que a veces no se toma, en las evaluaciones clásicas, no salían estos indicadores, perdónenme, de una presunción hacia el abuso o hacia el acoso, hacia las situaciones de psicosomáticas, digo, montones de planteos. Después, por supuesto, vendrán las otras situaciones, amores, que van a ser desde la ética. ¿Lo tomamos igual? ¿Lo discriminamos? Las organizaciones cada vez más van a tener estos debates. A medida que nosotros, los que nos dedicamos al área de evaluación, estamos aceitando los perfiles, estamos aceitando las técnicas, porque yo les diría, acá en la Argentina, está PAI 2, como les diría, ustedes vieron que el mundo se divide en PAI 2 y TEA. Una baja del norte, Estados Unidos, TEA, ¿no es cierto? Y otra baja del mundo de Europa. Y así nos movemos. Y Argentina, que es una gran productora de técnicas, por las dudas hay hasta para ir al baño, para levantarse a la mañana, hacemos, yo estoy justamente en el área de organización de PAI 2 de técnicas, no nos dan ustedes millones. Está una nueva hora acerca de ciertos rasgos positivos de personalidad, que quizás podamos invitarlos a que hagamos una presentación también acá, esto es lo nuevo que se está viendo para perfiles. Está la evaluación de funciones ejecutivas, porque hoy nos quedamos cortos con las funciones blandas, perdónenme. Hoy hablar de habilidades blandas, la gente ha empezado a manejarse más en esto. Pero debemos trabajar las funciones ejecutivas, y perdónenme cuando hablemos de inteligencia, la inteligencia obviamente emocional,
va a ser directa la que vamos a... Entonces digo, hoy hay una revolución en estas áreas, porque el mundo lo está pidiendo, y lo está, aunque sean las clásicas, la mirada es diferente hoy. Vamos a tener autoras como Azucena Borel o Susana Russo, que van a estar invitadas a charlar también, amores, con el TRO y el TAT y el Sullivan, son técnicas que por ahí uno dice son clásicas. Pero hoy yo estoy dirigiendo montones de tesis doctorales acerca de la actualización, cómo combinar el TZ, que es el Sullivan, que es para tomar perfiles en la empresa laboral, y me quedé tranquila de que la verdad no voy a tener una situación disruptiva en ese puesto. Es un test muy amigable para eso, y se lo combina con lo que era Roger, pero Roger digitalizado, que es el Exner, que es la otra versión. Por eso hoy hay muchísima movida para garantizar estas situaciones que estamos hablando. Yo le tengo que responder desde la consultora, yo tengo que responder, ¿es discapacitado para siempre o es discapacitado ahora? ¿Tiene un grado total de no puede insertarse a la sociedad o al mundo laboral? Tengo que tener mucho cuidado en la diferencia que haga en esto, en el perfil que tome. Acá hay que tener muchísimo cuidado, en el terreno de la discapacidad hay que tener muchísimo cuidado con los certificados que voy a dar. Por lo tanto, tengo el paquete más tradicional, que era de las técnicas psicométricas y de las técnicas proyectivas, sí, las voy a seguir teniendo porque son una garantía. Yo les diría, ¿qué tenemos que lograr con las técnicas? Que sean como un mapeo cerebral, como una tomografía, como una radiografía, o sea, que sea mi patente para poder responder cuando alguien me diga, ¿pero dónde encontraste esto que vos dijiste? ¿Dónde viste esto? Bueno, en eso, por eso se estudia la confiabilidad, y por eso se hacen demos. No sé si son preguntas, si es que tenemos el micrófono abierto de alguien que está charlando. Sí, perdón, un ratito, veamos. Chicos, si pueden mutear el teléfono. Creo que ahora sí ya mutearon. Ay, sí. Yo porque tengo miedo, ustedes pueden, no tengo dificultades para el habla, ustedes verán. Así que cuando ustedes digan, para Gabriela, que quiero hacerte una consulta de lo que estás diciendo, no hay drama, o si no se la anotan y me la dicen después, pero me pueden parar todo el tiempo. Bien, decía yo que hay diferencias y semejanzas en las pruebas psicométricas, y que si bien sabemos para qué tomamos una y para qué tomamos otras, quizás tenemos que entender esto que les decía, cuando me pidan una confiabilidad mayor para poder probar. A veces no nos piden resultados, punto, chao, hasta luego, ¿no es cierto? Pero a veces hay situaciones, las judiciales seguro, ni que hablar, situaciones de concurso, por ejemplo, ¿no es cierto? Tuve que evaluar de cine y tenía que ver entre dos, entonces ahí me va a pedir mayor objetividad, ¿cómo decidieron? Cuando quiero dar más transparencia, para no decir puse a dedo el hijo del primo de, ¿no es cierto?, para. Por lo tanto, ¿qué tengo de garantía en las psicometrías? Que son más objetivas, pues son baremos estandarizados, son cuantitativas sus respuestas, ya estaban estudiadas antes, y por lo tanto tengo un baremo para poder ponerme de prueba dónde me voy a sostener. Son instrumentos que facilitan la realización, porque la verdad muchos no movilizan inconscientemente, pero un vender, alguien le toma el dibujar, te voy a presentar 9 figuras, salvo que justamente su dificultad esté en la parte gráfica, en la parte justamente, ¿no es cierto?, más, diría, ¿no es cierto?, motora o neurológica, parecería que casi emocionalmente, sin embargo es una alta técnica el vender para leer los indicadores psicopatológicos, no solamente lo neurológico, no solamente lo madurativo, sino es una alta técnica. Yo diría que no podemos nunca no saber tomar un vender. Y la mirada de ese vender, de acuerdo a el casero, que trabaja la parte emocional de ese test, ¿no es cierto? Muy bien. O la mirada psicogenética para ver la disponibilidad cognitiva de ese sujeto. ¿Cuánto va a poder aprender ese sujeto? Porque le va a tocar un puesto laboral donde tiene que aprender en forma continua. Entonces, esa mirada, ahora es un test que es objetivo, que no maneja, porque está lo que, por ejemplo, interpela una lámina del Royal, o una lámina del Philipson, una lámina del TRO, que moviliza, porque es un proyectivo, porque el yo se siente invadido de alguna manera. Busca medir rasgos puntuales de la personalidad, las técnicas psicométricas. Yo necesito saber ese sujeto, capacidad de afrontamiento. Necesito tolerancia a la frustración.
necesito capacidad de memoria a corto plazo, necesito la cantidad de percepción que puede ver ese sujeto en una situación visual. Esto el psicométrico me lo garantiza porque me dice el rango. Me permite medir la inteligencia que me contaminen la capacidad intelectual, por ejemplo. Por lo tanto, por eso, lo que vamos a ir sabiendo desde ya, que ninguna técnica sola, salvo que quiera hacer un streaming rápido, como por ejemplo pareja educativa, que la próxima vez la vamos a ver, y yo digo, necesito saber si puedo aprender, necesito saber si este sujeto, bueno, no, a veces no me alcanza una para poder todas estas dimensiones. Si las preguntas que voy a tener que hacerme antes es, no tengo que siempre a todos los sujetos tomar lo mismo. Yo superviso un hospital en el área de salud mental. Me paso la vida todas las semanas que superviso diciéndoles, pregúntense qué quieren evaluar. No desembarquen con todo lo que sabemos que tenemos que evaluar. Le tomé un Bessler, le tomé un Weiss. Bien, ¿para qué le tomaste? No, es porque quería medir. ¿Qué tipo de inteligencia querías medir? Porque por ahí vos necesitabas un tipo de inteligencia pragmática, un tipo de inteligencia táctilo-kinestésica, creativa, emocional, espiritual, porque querés trascender en ese amplio. ¿Qué tipo de inteligencia querías medir? Porque si no gasto un tiempo hermoso, y la verdad realmente no le voy a responder a la pregunta por la cual fue la demanda. Por eso es importante interpelarnos antes con lo que voy a preguntarme. Tengo el área de las proyectivas, que ya son de tipo más subjetivo. Sí es cierto, alguien nos puede decir todavía, nosotros, obviamente, ¿vieron? Pero que por ese dibujito ya lees tantas cosas. Sí, claro, es subjetivo, pero es la verdad, yo diría que cada vez más hemos aceitado el ojo clínico. Por eso sigo diciendo que es clínico lo que hacemos, a pesar de estar en el área laboral o a pesar de estar en el área social. No deja de ser clínico. Tal cual el librito hermosísimo de la clínica de Foucault, que es hermosísimo para leer por qué nos decimos clínicos, es esa mirada aguda, punzante, que va tratando de colar hipótesis. Por eso es clínico, que tiene que dar una respuesta. Entonces, si bien es subjetiva, en realidad yo tengo toda una profundidad de trabajos ya patentizados, garantizados. Si hay aislamiento, si hay disociación, si hay rasgos esquizoides, o sea, digo, yo tengo parámetros. Ya les diría que a clase a simple vista. Ahora, tengo que tener cuidado con lo que sí se va moviendo. ¿Vieron? Teníamos el test de una persona bajo la lluvia, y hasta hace muy poquito, amores, se hacía el paragüita, si no hacía el paragüita, era detonante. Hoy esa misma técnica, nos encontramos que hay muchos sujetos que no usan paraguas y que su planteo es diferente. Entonces digo, estas situaciones de movilidad, acuerdo al contexto de época, también es importante tomarlo en cuenta, porque acá sí las técnicas, si no, van a estar desfasadas en la falta de su actualización. ¿Son instrumentos que facilitan evaluación psicológica? Sí. Al ser subjetivas buscan que una descripción de la personalidad del individuo. Por eso, por ejemplo, en personalidad voy a tener las psicométricas, puedo tomar un Milon, un Misit, tengo toda una composé de Castro Solano, sería Numberkel, de todas, pero puedo tomar más las subjetivas para poder entender, ¿no es cierto?, esa personalidad y hacer un cruce. Permite evaluar no solamente al sujeto, sino que cómo es su entorno de ese sujeto, familiar, laboral, sus emociones, y propongo ver, y se propone ver, obviamente, al sujeto como un todo. Por eso a veces uno dice, tomé este test, pero necesitaría corroborarlo con otro, porque quizás ese todo del que estoy hablando me queda un poquito rengo, me faltan datos todavía. Que por supuesto desde ya, esos grandes datos que me faltan son el valor de las entrevistas, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más no tenemos que desperdiciar nada de lo que querramos tener en la entrevista abierta, o semidirigida, o estructurada. Yo les decía recién que la psicología laboral es una psicología clínica, o la psicología que me pidan evaluar para tomar una toma de decisiones es clínica. La verdad es un gran testista, sinceramente es el arte mayor que tenemos en el área, porque tenemos que afrontar decisiones, ¿no es cierto?
y porque a su vez tenemos que trabajar, por eso es un psicodiagnóstico laboral, yo digo, no deja de ser un psicodiagnóstico. Y esto lo digo también porque también tenemos que tener mucho cuidado de cómo las tomamos a las técnicas, para no saturar al sujeto también. Porque a veces esta gran altura de movilización, y mi tiempo que me urge, que lo puedo ver pocas veces, porque en realidad hay todo un planteo atrás. Entonces, lo más importante es saber qué orden le voy a dar a cada técnica. Porque por ahí una se me superpone a la otra y está movilizando. Digo, si yo tomo un desiderativo de entrada y la verdad voy a tener un problema pasional, porque también desde yo no se había puesto en precalentamiento, por ejemplo, de alguna manera. Si empecé por un vender, quizás vamos trabajando, vamos. Siempre hay 3 momentos. Hay un momento de que necesito el caldeamiento, hay un momento donde el sujeto está posicionado, ya hay su mejor rendimiento, y hay un momento del desgaste, que es el cierre, donde yo tengo que saber que al cerrar ese encuentro, lo que ella ha tomado ahí, también hay un punto donde ese yo también está desgastado, porque tuvo que poner defensas, porque se tuvo que defender, porque lo han interpelado de alguna manera. Me decía el otro día un niño, ¿no? Le habían tomado test de familia y había tenido no sé cuántas hojas, pobrecito, había pedido para hacer test de familia. Y dice que le dijo a la psicóloga en la 4ª hoja que pidió, estoy tan cansado. Claro, ya no se le podía tomar más nada. O sea, la pobre quería seguir tomándole después inteligencia, ya no podía, porque él lo más terrible que tenía, que había necesitado 4 hojas para hacer a su familia, que por las dudas era una ensamblada de ensamblada de ensamblada, con todas las posibilidades que se le puedan uno ocurrir. De la posmodernidad, les aviso por las dudas. Y obviamente queda clarísimo que era de ahí en más, todo lo que le tomáramos iba a caer bajo esta situación de bajo rendimiento. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque si no, si le tomamos algo madurativo, vamos a después decir no le daba, o tuvo muchos problemas. Estaba cansado emocionalmente también, devastado, yo les diría. Entonces, la estrategia de cómo tome estas técnicas, estas evaluaciones, la estrategia de conocer antes, el tiempo, yo siempre digo, tomar un Bartek, que es un test de inteligencia, pero proyectivo a la vez, porque es completar y dibujar. Desde Bartek, que es un test muy, a partir de adolescentes para adultos, ¿no? Es un test interesante para esto, porque me economiza a mí, porque me va a dar inteligencia, pero me va a dar también, se está trabajando mucho en el laboral, obviamente también por eso, me va a dar mucha estrategia emocional también. Y entonces creatividad, flexibilidad, trabaja muchísima data para, pero no tengo que tomar entonces tantas técnicas, porque economicé. A veces le digo, mira, ya tomaste una de fibra humana, no hace falta ya más, no podés tomar fibra humana, HTP, pareja, ya tomaste fibra humana, entonces por ahí quizás podemos ver, digo, estas situaciones, porque hoy el tiempo es diferente en el planteo, porque también tenemos otro tema apasionante en esta área, miren, que el doctor Google da las respuestas también por las dudas. O sea que hoy también competimos con alguien más, por favor, que te dice cómo dar un buen resultado, un psicotécnico para poder ingresar a una organización. Te dice, da todas las estándares. La otra vez me decía, me encantó, supervisaba, me dice, yo me di cuenta que venía bien del libro, que venía bien contestando bien con murciélago, todas las que él había googleado, que le habían dado, que para el rollo iban a estar bárbaras las populares. Claro, cuando se les empezó a dar vuelta, planteo que estamos haciendo ahora, dar vuelta, ¿no? Darlas de costado, estamos haciendo todos unos planteos, eso no está en el doctor Google, por suerte, algunas cosas todavía, quizás mañana, y ahí empezó a verse las cosas. Porque primero venía dando las respuestas que uno decía, qué bueno, fíjate vos, ve todo lo que habría que ver. Cero impacto con los colores, contestaba historias de felicidad, happy hour, ¿no es cierto? Muy bien, cero conflicto. Claro, cuando la psicóloga le dijo, muy bien, ahora vamos a hacerla distinto, ahora te lo voy a... Claro, ahí la situación, obviamente, se modificó. Y ahí comenzó, yo diría, el verdadero cuadro que había que trabajar. ¿Qué se evalúa a nivel proyectivo? Yo sé que esto lo saben, nada más que es para ponernos en órbita y en precalentamiento de nosotros. Evaluamos aspectos emocionales y de personalidad, que no es lo mismo personalidad e incluir a lo emocional. Evaluamos emocionabilidad,
y la personalidad a través de estímulos ambiguos que deben ser respondidos para que eso se evalúe. Las técnicas proyectivas son definidas como instrumentos sensibles, por esto que les decía, apelan al inconsciente, provocan variedad de respuestas subjetivas, tengo que trabajar sobre las mismas, tengo que dar tiempo de respiro, y son altamente multidimensionales y evocadoras de datos inusualmente que no están así que pueden ser todos respondidos igual. Y eso apeló a la creatividad de cada uno para poder encontrar esas respuestas que apelen más al sujeto y no al estándar. Y a su vez, con un mínimo de conocimiento por parte del sujeto, porque en realidad, por más que volvamos a repetir que está el Dr. Google que nos ayuda en nuestras vidas, nosotros tenemos esa posibilidad de poder demandar la pregunta al revés, de desarmar la respuesta que está dando, digamos, de escarbar, pero no para, ojo, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener mucho el cuidado ético de lo que trabajamos, porque el área de evaluación diagnóstica es muy movilizadora. Mucho cuidado. Pero sí empezar a ver algo más de lo que está preguntándose en el estándar, y uno hasta a veces yo digo, bueno, hasta acá es lo del test, acá sigo yo preguntando un poquito, para poder también poner esos contenidos, como vieron como cuando hacemos un Drive con un documento compartido, que ponemos los comentarios al costadito. Bueno, yo hago de la misma manera, yo le tomo lo que dice la técnica, al costadito a veces subtitulo, o si lo hubieses dibujado, qué color hubieses elegido, y eso está todavía, pero de alguna manera me aporta otros datos, en algunos casos, cuando es necesario que tenga que dar un diagnóstico estructurado, seguramente lo voy a tener que retener, pero me aporta más datos para sumar, obviamente, a ese planteo. Obviamente los marcos teóricos que voy a trabajar es el psicoanálisis, son los primeros, porque el término de proyección aparece obviamente con Freud, y los reedita Anna Freud, obviamente. La proyección consiste en atribuirle a ese otro atributos, que son de los que hablaremos, y de los que son sentimientos, emociones internas, que se verbalizan, difíciles de poder decir si nos iríamos a través de la proyección. Voy a conocer el funcionamiento de esa estructura en ese momento. En ese momento. Por eso a veces tengo que plantearme bajo qué condiciones resultaría esa técnica en ese momento para poder trabajar. Y ver los impactos, por supuesto, totalmente. Pero también le podemos agregar a las técnicas proyectivas, que es lo que se va trabajando hoy a partir de aprovechar el material, otros marcos teóricos, por ejemplo, de la epistemología genética. ¿Para qué? Y para poder ver el nivel de pensamiento, la disponibilidad cognitiva, este sujeto madurativamente, cognitivamente, en sus aprendizajes, ¿en qué nivel está? En el Mendel es increíble esta lectura que yo puedo hacer psicogenética, porque me voy a tener que contestar. Puede hacerse abstracciones, puede visualizar otras situaciones, puede adaptarse a conflictos, puede trabajar su inteligencia al servicio de. Por lo tanto, no solamente tengo que ver cómo está su personalidad, sino también qué le pasa a su disponibilidad cognitiva. Trabajar la parte de inteligencia, y como decía recién, hemos avanzado mucho en la concepción de inteligencia. Ya nos queda atrás solamente la inteligencia psicométrica, por favor, o el debate de qué tipo de inteligencia. Eso es el siglo XX, por suerte, fue famoso, desde Stern hasta Bessler, hasta Binet, o sea, todos los autores mayoritariamente fuertes que trabajaron en la parte de medir la inteligencia. Fueron desafíos, la verdad realmente, fueron desafíos. Fueron disputas peleadas, la epistemología genética se va a pelear muchísimo con el medir la inteligencia, va a decir, ¿de qué te sirve un CI? Nosotros tenemos, miren, montones de sujetos, hay CI elevados, y sin embargo no pueden ser aplicables a la vida diaria. Y sin embargo tengo sujetos con CI descendido, y pueden perfectamente saltar obstáculos y estar incorporados en la sociedad. Generalmente los sujetos creativos, perdónenme, son mucho más disruptivos. Son mucho más, les cuesta adaptarse al medio, pelear por las consignas, trabajar, ¿no es cierto?, un planteo de su propia capacidad todo el tiempo al servicio de discutir, porque
¿no es cierto? Y uno lo ve como confrontando permanentemente, pero no reflejan todo, porque por ahí en otra parte, en las habilidades sociales, tiene dificultades fuertes. Entonces, por eso tengo que entender cómo vamos a medir esa inteligencia. Hoy Gartner nos plantea al revés, les aviso. Lo último de charla de hace 2 semanas, les aviso, con Gartner. Estamos un grupo que vivimos tratando de aprovecharlo, ¿no? Digo, estas situaciones que estamos, algunos que tenemos esos temas, ¿no es cierto?, con él. Y ustedes saben que lo disruptivo de él es que llega a Harvard en los años 80 y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo voy a venir a contarles que no se mide la inteligencia. Y hubo drama, imagínense, o sea, los años 80 es el boom de la psicometría, es el boom de la venta de los test, es el boom americano para todo, vamos a medirte 1, 2, 3, ya sabemos quién sos. Y él llega a Harvard con el mejor de los puntajes, aviso por las dudas, y dice, mi tesis doctoral va a hablar de talentos, va a hablar de habilidades y va a hablar de una inteligencia específica que cada sujeto va a ser diferente. Y claro, rompe el molde. Yo digo siempre, como le decíamos el otro día, que ahora está con la teoría de las 3 I, imaginación, interioridad, inversión para adentro. Fue fuerte. Como lo es hoy cuando dice, yo no creo en nada, creo que cada sujeto lo que tengo que trabajar con ese sujeto es darle la habilidad yo para que desarrolle su adaptación al medio. Porque si sigo evaluando hoy a los sujetos, me voy a encontrar que cada vez menos están adentro de la media. Y si quieren ser verdaderamente inclusivos, busquen al revés, busquen qué habilidades necesitan para ver en dónde encuentran esos sujetos, para ver, no busquen desde las habilidades si ese sujeto entra en la habilidad. Esta nueva modificación, obviamente, cierra obviamente un paradigma fuerte. El siglo XX cierra con las inteligencias múltiples y comienza con la inteligencia creativa e inteligencia emocional, que se despliega durante 2002, 2004 como fuerte, y hoy es una, porque tiene varios campos, porque se desmenuza muy fuerte, la cual me van a pedir todas las organizaciones, perdónenme. Cuánta empatía puede tener un sujeto, cuánta percepción de las emociones puede tener un sujeto, cuánta gestión de las emociones puede tener un sujeto. Y la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con si es religioso o no es religioso, sino con la capacidad de ascender y el valor que le dé a la vida a su sentido de vida. Queda claro que esa inteligencia espiritual para vivir en lo incierto es mejor que nunca. Porque un sujeto que tiene una alta inteligencia espiritual entiende que la vida, a pesar de lo incierto, sí hay certeza, que es el valor de respetar la vida, que es el valor de trabajar en equipo, que es el valor de la familia, que es el valor... Si un sujeto no tiene estos valores, la verdad también va a cuestionar para qué trabaja tantas horas. Y nunca le va a alcanzar la plata. Miren, la revolución hoy que va a haber, muy terrible, es que no nos va a alcanzar la plata si nos basamos solamente en la parte económica, porque el desfasaje entre los precios y entre la vida de lo que trabajo se empieza a hacer mucho más fuerte. La brecha cada vez está mucho más repartida entre los que tienen mucho y los que tienen nada. Entonces, el valor, cuando mi empleado venga a decirme, quiero más aumento, lo justo, más allá de discutir esto justo, tengo que cuánta capacidad tiene para que yo le pueda dar otras situaciones aparte de lo monetario. Un buen clima laboral, un buen líder que lo pueda sostener, un buen delego de yo te hago mentor y tutor ahora vos. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Mira, en esto detectar habilidades de ese sujeto para que sea mi coequiper. Miren, es la era del coworking, coequiper, colaboración, cooperación. Es la era del No queda otra, porque no vamos a salvar este mundo si es la era del individuo, o sea, aviso por las dudas. El paradigma del siglo XX, yo salvo a mi quintilla, yo salvo a mi familia, yo salvo a mi sector, no, amor, se te hunde toda la organización, por más que el sector 9 esté perfecto, ¿qué quieres que te diga? Mi casa puede estar bárbara, pero si inunda de al lado, me inunda la mía, les aviso por las dudas, o sea, esto por default. Por lo tanto, estas competencias son cada vez más pedidas y exigidas para que nosotros, tiene capacidad de trabajar en red,
tiene capacidad de renunciar. Son instrumentos que utilizamos nosotros, psicólogos, las técnicas psicométricas, las proyectivas, para lograr una descripción más completa del sujeto que se nos presenta, pero sobre todo porque nosotros necesitamos saber el sujeto que recibimos y el sujeto que se está mirando al espejo, para no tener después sorpresas entre lo que tengo y lo que presento. Las características, ¿para qué trabajamos? Porque las tengo que interpretar, porque tengo que trabajar el determinismo psíquico, porque tengo que trabajar la parte simbólica. Nosotros nos pasamos trabajando un gran componente simbólico. De acá la importancia de los diccionarios, que cada vez más, digo, acá estamos sacando cada vez más diccionarios, ¿no? Para trabajar, los últimos se sacaron hace 2 meses, para trabajar la simbología, para trabajar las adaptaciones al material que se pueda ver. Su fin es revelar la personalidad, o sea, a través de algo más deformado podemos encontrar qué personalidad tiene el sujeto. Ahora, no deben permitir apoyo en informaciones y consideraciones convencionales, o sea, esto no es si dibujó en el aire, si dibujó sin línea, si dibujó palitos. Nosotros tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, perdónenme, que es en esa integración de todo el material que presenta este sujeto. Obvio que hay lugares para sostenernos en lo convencional, en algo lo más genérico, eso no tengo dudas que también está, pero tengo que ir a lo específico, para no quedarme, ¿no es cierto?, en esa muletilla. Suelen agruparse en 4 grandes grupos, ya lo saben, ya lo sé, y esto, ¿no es cierto?, las vamos a trabajar. Las 3 proyecturas estructurales: el candidato recibe imágenes desestructuradas o sin sentido y ofrece una descripción. Philipson, el TRO, el TAT, bueno, montones SAP, sí, montones de técnicas, obviamente. Técnicas proyectivas gráficas: se muestran imágenes bidimensionales para que el usuario complete en algunas situaciones, ¿no es cierto?, estas gráficas, otras las tiene que dibujar él. Pruebas constructivas, ¿no es cierto?, organizar material visual, trabajar con fragmentos, trabajar más, ¿no es cierto?, matrices, por ejemplo, que es todo lo que viene de moda ahora. Técnicas proyectivas temáticas, que es construir historias a partir de ciertas situaciones temáticas. Esto está trabajándose mucho para adultos. Construir una historia a partir de lo que ves, ¿no es cierto? Y tenés que sea lo más coherente posible, y estas historias van a estar referidas seguramente a su puesto también, o su decisión que tengamos que tomar. Pruebas proyectivas asociativas, el trabajo de la asociación, a partir de cierta palabra, o frases incompletas. Estos son test más flexibles, más rápidos también, ¿verdad? O sea, decime que esta palabra que la asociás, y empiezo a trabajar. Y buscar más asociaciones a más palabras, y te doy una serie de para que me las termines diciendo. Esta parte, ¿no es cierto?, de asociativa se está utilizando sobre todo para hacer la previa a las otras proyectivas, ¿me entienden? Como cuando alguien dice, quiero ablandar esa estructura yoica, para que pueda, de alguna manera, poder darle más argumentos a lo que el material que a mí me interesa también, ¿no es cierto? Por eso son, bueno, ¿qué vamos a ver en el curso? Para ya ir metiéndonos en otros elementos, amores. Vamos a ver el test de Roya, pero desde la versión Exner hasta la versión clásica, y hasta la versión rápida en un perfil para una organización que me pide un puesto o una situación. Vamos a ver el test Z, que es un test que se está trabajando mucho, es mucho más económico pues son menos láminas, generalmente son 3 láminas, tiene muchísimo material para poder cruzar. Viene un derivado de Roya, porque se van a inspirar en Roya, así que es muy bueno para trabajar, pero es más económico en el tiempo. La próxima vez vamos a definir, trabajar un poquito más Bender y pareja educativa para más contenidos de aprendizaje y más la parte de niveles para poder responder a capacidad de aprender y reaprender. Vamos a ver persona bajo la lluvia, pero las nuevas actualizaciones proyectivas de hoy, estas situaciones que se vuelven a modificar y adaptar, ¿no es cierto?, también. Vamos a ver el TAT desde la percepción temática, lo va a trabajar, también es el tercer encuentro, Azucena Borel lo va a trabajar, ¿no es cierto?, bastante también. Vamos a ver también el TRO, el test de relaciones objetales, que acá quizás le pida que Azucena se sume con Susana Russo, ¿no es cierto?, muy bien. Vamos a trabajar el test de Bartek, que les decía, lo va a trabajar Graciela Adam. Esto que les decía es un test que me ayuda mucho a la parte de tomar lo psicométrico, pero tomar lo proyectivo. Tomar lo creativo. Tiene mucho de creatividad,
es un punto de distintas formas para poder completar, es de fácil toma, es rápido, y me aporta muchos datos también. Entonces también lo vamos a ver. Y estoy viendo de incluir algo de informe. Vamos a poder tenerla de invitada Silvia Pugliese, que hizo un librito que para mí me parece que nosotros los psicólogas o los psicólogos tenemos que tenerlo, que es acerca de cómo trabajamos en la parte de informe, de cómo trabajamos el consentimiento informado, de cómo trabajamos los aspectos éticos del informe, de cómo diferenciar un informe judicial de un informe educativo, de un informe laboral, de un informe de asistencia social, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy chiquito, está digitalizado este libro, es actual, acaba de salir en marzo de este año, aviso por las dudas, y vamos a ver si hacemos la presentación en uno de los encuentros, porque me parece importante que tengamos, obviamente, hablar y detenernos en los informes. ¿A quién entregamos el informe? ¿Cómo entregamos el informe? ¿De qué manera hablamos de todo lo que vemos? Perdónenme, y se lo devolvemos a alguien que por ahí no entienda, porque no es psicólogo o psicóloga el que lo va a tener. ¿Qué pasa cuando entra un legajo? Ese psicodiagnóstico. Así que también lo vamos a tener como invitado, y quizás, capaz, después de conocerlos más, sea importante algunas otras técnicas traer o algún otro invitado. Van a ser pinceladas, porque son encuentros cortitos, al pie, donde vamos a conocer el material, donde vamos a trabajarlo, pero la idea es que si surge a partir de lo que veamos algo más, el año que viene diseñamos una capacitación para cada técnica. Lo que yo quiero en estos encuentros es que conozcamos qué se está trabajando hoy en las técnicas, qué está pasando hoy en el área de la evaluación psicológica, qué nos está pasando, escucharlos también a ustedes, porque seguro ya son doctos en esto, hace muchos años que toman técnicas, y por lo tanto las reconocen. Hay muchas más técnicas, les aviso que esto es solamente, digamos, un bocadito, ¿no es cierto?, muy bien al pie. Pero la idea justamente es, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué más podemos aportar? Y a partir de ahí traer o el experto, ¿no es cierto?, o la experta, y poder plantearnos. Por ende, a ver, ¿qué es lo que estoy planteando? Nosotros necesitamos saber que cuando trabajamos perfiles, necesitamos entender para hacer screening rápido la necesidad que hay para cada caso. Digo, voy a poner un ejemplo. Si para un puesto de atención al cliente en un call center nos contratan y nos dicen, mira, necesito que me juntes esta persona, y yo le voy a preguntar qué características de personalidad van a necesitar, yo puedo decir, bueno, necesito que sea autonomía, disposición y practicidad. 3 pilares, porque digo, necesito esto para este puesto laboral. Seguramente voy a encontrar técnicas específicas para esto, sí. Es acá cuando yo les digo, preguntémonos qué quiero evaluar, no que voy yo con las mismas técnicas siempre. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, perdónenme. No, perdón. Muy bien, sigo entonces. Digo, acá es donde yo les digo, si a mí me están pidiendo autonomía, disposición y practicidad, yo tengo que tomar técnicas que evalúen autonomía. No en todas las técnicas voy a encontrar autonomía. Pongámosle que lo pasa, lo encuentro material, encontré para medir, pero seguramente encontraré englobadas en otras categorías estos elementos que tengo que evaluar. Entonces, seguramente, pero después tengo que entender otras cosas que van a estar puestas al puesto, que van a ser preferidas, que no van a estar. Por ejemplo, ¿cómo se va a adaptar esa persona? Ok, encontré que tiene buena autonomía, ok, encontré que tiene buena disposición, la verdad realmente, y que tiene buena practicidad. Fantástico, genial, le damos el cargo. ¿Qué pasa cuando se enfrente a un cliente que esté descolocado, que le empiece a insultar? Cuando alguien le empiece a decir cosas que no apropiadas, ¿se va a poder responder? ¿Las va a poder contestar? ¿Se va a poder no movilizar? Entonces la compañía me va a pedir otras cosas también. Es decir, no me tome solamente que tenga esto, sino cómo va a poder responder ante estas situaciones, que hoy son cada vez más evidentes, y justo puse este ejemplo porque estamos en todos los lugares, ¿no es cierto?, que estamos evaluando puestos para atención al cliente. Hoy la parte de si va a resistir,
a todas estas situaciones que en pandemia se potenciaron, no es menor, no es menor. Por eso evaluar y simular situaciones deberá enfrentarse a un estilo, o sea, se deberá completar con los estilos de personalidad o con las actitudes. O sea, digo, en la entrevista seguramente deberé encontrar que para la serie de evaluaciones voy a medir, acá en este caso, autonomía, disposición y practicidad. En las entrevistas voy a trabajar simulaciones. Simulaciones de situaciones que se pueden encontrar, para poder también enfrentar a la persona con eso. Por eso, cuando trabajamos la evaluación de perfil, lo que nos debemos entender que hay varias aristas para. Está la arista de la teoría de la personalidad, o sea, yo tengo que medir, ¿no es cierto? Esto actualmente Pear es uno de los autores que más está trabajando, para evaluar las diferencias individuales en el ámbito laboral, y sostiene que todas las personas tienen rasgos generalizados y rasgos particulares. Y justamente dice, bueno, miren, lo que vamos a trabajar es lo individual. Las diferencias individuales van a estar a partir de aptitudes. Yo tengo que medir esas aptitudes, que es la inteligencia, la rapidez mental, la capacidad de aprendizaje. Acá es lo que la aptitud que tengo para resolver si este sujeto se va a adaptar a. Tengo que medir también la personalidad propiamente dicha, que es que permanece constante y es el carácter de este sujeto, ¿no? Es la subjetividad de esa persona. Tengo que medir su carácter, porque en realidad tengo que trabajar sus códigos morales, sus normas éticas, si es difícil de cambiar, si es adaptativo para cambiar, si asimila las pautas de las situaciones, si las puede enfrentar. Tengo que trabajar en no menor motivación, capacidad de motivación. Las fuerzas que impulsan a la gente a determinadas cosas, o sea, si un sujeto tiene cero motivación, no va a estar impulsado para crecer en ese puesto laboral, en esa organización, para enfrentar situaciones. Si este ejemplo que yo venía dando, esta persona que tiene una gran, ¿no es cierto?, autonomía y una gran disposición, pero tiene cero motivación, y entonces ante la primera situación de que tenga que enfrentar, va a bajarse, perdónenme. Hoy un drama pasional de las consultoras son la gente que no permanece en los puestos laborales, que no se presentan. Pasó dos entrevistas y la tercera ya abandonó. O fue admitido y a los 2 meses renunció. De hecho, en Argentina hay hasta que castigan a las consultoras cuando les pasan estas cosas. Le dicen, mirá, te voy a terminar de pagar a los 6 meses, porque quiero saber que sea efectivo ese puesto y que permanezca. Por la gran baja de las organizaciones de los puestos laborales. Por eso decíamos, en esto, ¿no es cierto?, tengo a la personalidad, a las aptitudes, al carácter y a la motivación. Y al mismo tiempo, el desarrollo de esta persona está determinado por esta interacción que haga con nosotros también. Digo, por las dudas, vuelvo a repetir estos cálculos auxiliares que voy anotando, ¿no es cierto?, que me voy complementando. Tengo que en las entrevistas saber qué preguntar. Eso ya lo vamos a ver en otro encuentro. Ahora, como nos queda media hora, saber qué preguntar quiere decir qué implica cuando Gabriela dice simular. ¿Cómo simulo eventos disruptivos que van a ocurrir? Y que están linkeadas a las habilidades que tengo que medir. Hay preguntas para simular cómo trabajan en equipo, hay preguntas para simular cómo tiene la habilidad de gestión, misiones de habilidades. Hay preguntas para poder yo también reforzar esos screening, vuelvo a repetir, que es lo que tengo que contestar. ¿No es cierto? Y en la entrevista, la evaluación, es una entrevista semidirigida, porque yo tengo que tener un fin. Estamos así, estoy en clínica, pero estoy tratando de buscar un objetivo. Por eso digo, yo tengo que reportar el material, sí, su vida familiar, pero ahí por ahí le puedo pedir un genograma, digo, rapidito y completo, genograma completo ya es bastante, y entonces dedicarme más a las otras situaciones que tengo que preguntar. Economizar el tiempo, pero irme con toda la información, sería de alguna manera. Yo le decía, no solamente esta personalidad, están las actitudes. Porque un sujeto es, pero ¿qué actitud va a tomar para lo que hoy va a desempatar la situación? Para medir, ¿no es cierto?, la actitud,
que es prepararnos nosotros para cómo vamos a medir, ¿no es cierto?, la lista de actitudes que tengo necesidades, los rasgos que tengo que pedir de esa personalidad para que cubra esa aptitud. Y en general, las compañías han elaborado descripciones de puestos. ¿Vieron? Nos dice que es para este puesto, que tiene ta, 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 ta. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos es a esas descripciones las actitudes que necesita ese puesto. Y este es el trabajito nuevamente, ¿no es cierto? Según este autor, que les vengo diciendo que estamos trabajando para el test de aptitudes, constituye un instrumento visceral trabajar la parte de, ¿no es cierto?, habilidad, de alguna manera, ¿no es cierto?, muy bien, con la parte de capacidad mental, capacidad verbal, capacidad numérica, la actitud para el trabajo de oficina, la actitud para el trabajo de equipo, para trabajar en ambientes vacíos, o sea, va describiendo montones de situaciones de acuerdo a la descripción que le da, obviamente, la organización. Los test de actitud contribuyen, desde ya, a un proceso de selección a medida que son elegidos de acuerdo con mucho cuidado a la aptitud que debo tener. Pueden indicios de lo que está por venir también, ¿no es cierto? Cómo vas a poder sostener, les decía, ¿no es cierto?, esto que estábamos hablando. Por lo tanto, hay algunos test de actitudes y aptitudes que tienen una calificación para poder decirnos no solamente si es apto o no es apto, sino en cuánto me voy a mover para poder predecir de alguna manera. Insisto, ustedes saben que el último año de las certezas en nuestro mundo fue el 2019. A partir de 2020 la vida ya no tiene tantas certezas como digamos. Pero mínimamente tengo que buscar indicadores que me garanticen cierta estabilidad de esos rasgos que estoy trabajando, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una empresa pequeña en la cual todos sus miembros cumplen casi todas las funciones, hace un pedido a nosotros, ¿no es cierto?, nos dice, mira, yo necesito una secretaria bilingüe. Fantástico, le decimos, genial, te la busco. Bien, ¿qué necesitas? Describe el puesto, me describe el puesto, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en esa entrevista, se le toman las evaluaciones, el psicodiagnóstico, y alguien le plantea, si te pidieran que sirvas el café, que hagas una compra, que ordenes tal situación, ¿qué pasaría? Estamos jugando, estamos en el aspecto lúdico, como se llama en estos momentos, a las entrevistas. Y a veces hay respuestas, ustedes me dirán, y sí, para conseguir el puesto de trabajo le digo que sí. Bueno, acá es donde yo tengo que, otro va a decir, no, a mí no me van a contratar para servir café, que en este momento pasa muchísimo en las organizaciones. Mirá, no, momentáneamente, o sea, a ver, por eso les decía, esta nueva función de los líderes como vemos en el piso, ¿no es cierto? Esta parte de, bueno, el líder te puede aparecer en la ventanilla, te puede atender el teléfono, ¿no es cierto? Muy bien. Yo les cuento que tengo muchísimas situaciones disruptivas, cuando agarro el teléfono, generalmente lo hago cuando veo que no lo atienden en la secretaría y me agarra el ataque, aviso por las dudas. Entonces soy de agarrar el teléfono y decir, hola, mire, yo quisiera agarrar, usted sabe que me pasa, sí, muy bien, le estoy escuchando. Y al rato, ¿quién me está hablando? ¿La decana? ¿La decana me está hablando? Sí, la decana me está hablando. Bueno, esas situaciones me pasan a montones en las cuales parece ser que no podía atender el teléfono. ¿Cómo estoy atendiendo el teléfono? Me acuerdo el anterior rector una vez, en una colación, hubo medio un desborde, vieron que los psicólogos y las psicólogas son muy viscerales, así, muy bien. Y yo fui a la puerta, trabajé con ellos, le dije, miren, el rector me dijo, tendrías que haber mandado a alguien, vos no podés estar ahí. Bueno, hoy las organizaciones, miren, el nuevo concepto es que voy a tomar a pocos cargos para muchos encargos. Porque la verdad, perdónenme, no va a haber economía que resista. Antes tomábamos, ¿vieron? Secretaria, subsecretaria, auxiliar. Auxiliar del auxiliar del auxiliar, por las dudas de repuesto suplente. Miren, hoy con suerte tomé 2 secretarias para 20 personas. A ver. Bien, esas capacidades también tienen que estar en esa ductibilidad, plantearse. Y también tengo que saber, obviamente, vuelvo a repetir, seguramente me va a decir, porque quiere el puesto, sí, le sirvo café, le pongo la bandeja. No, lo tengo que constatar en las motivaciones, en su personalidad, en su actitud, Por eso tenemos que sumarle a lo que era su personalidad
la parte actitudinal y la parte aptitudinal. También deberemos tomar la parte de rasgos, ¿no? O sea, digo, dentro de la teoría de la personalidad están los rasgos, porque los rasgos es lo que yo puedo predecir, es lo que yo puedo, ¿no es cierto?, ver de ese comportamiento a partir de esos rasgos. Los tipos de personalidad son categorías que incluyen rasgos. Los rasgos son conductas, son situaciones de respuestas. De este modo, la persona se puede juzgar más o menos prototípicamente. Esto es el test de personalidad. Ahora, el rasgo es lo que la define a la persona. Digo, una personalidad, de acuerdo a una línea de psicopatología, gruesa, vamos a decir, ¿no es cierto?, para hacer un ejemplo, que porta características de histeria. Ahora, los rasgos son los que a mí me va a interesar. Yo ya sé el tipo de personalidad, o neurótica, o obsesiva, o psicopática. Yo tengo que ver, una cosa es hablar de rasgos psicopáticos, de rasgos esquizoides, de rasgos obsesivos, y otra cosa es hablar de una personalidad psicopática. Hay que tener mucho cuidado, porque esto, cuando dicen tiene esquizofrenia, digo, por favor, primero que ya no está más esta situación de diagnóstico, aviso por las dudas. Pero sí me interesa a mí si hay rasgos esquizoides. Sí me interesa saber que si esos rasgos esquizoides se desconecta, le están al servicio de... Yo estoy trabajando con unos dos chiquitos Asperger. Uno va a ser director de cine, pero alucinante, miren, realmente sin desperdicio. Va a ser un genio así de la vida. O sea, les aviso, pero así, ¿no es cierto? Va a hablar el mundo. Yo lo veo en el Oscar y ya está, se terminó así, le digo. ¿Qué hubo que trabajar nada más? Que esos rasgos, que obviamente él presta más atención a algunas cosas y a otras no le interesa, pero decididamente dice que va a ser millonario, o sea que también le creo. Yo le vivo diciendo, yo voy con vos y se terminó el asunto. Así, por las dudas, aviso. Yo tengo que potenciar qué rasgos sí lo incluyen en las habilidades y qué rasgos, o sea, eso es lo que me interesa a mí. O sea, el diagnóstico, el título, se lo ponen todos, miren, por las dudas es un drama, las etiquetas es un drama en este mundo, aviso por las dudas. Porque te la ponen y ya está, ¿me entendés? Andá a salir de esto. El otro día le contaba a mi hija más chica que había peleado cuando empecé a trabajar, mientras estaba estudiando, mis padres habían habían hecho una donación para el hospital de una casa para trabajar con niños con autismo, bueno. Y yo estaba estudiando y ya que, ¿me entendés? Me pareció que tenía que ofrecerme, mis padres no querían que trabajara, yo sí quería, o sea que punto se terminó. Siempre he tomado muchas decisiones así. Y me acuerdo que llego, y en ese momento en la Argentina, estoy hablando de los años 90, en el DNI se escribía discapacitado, autismo, en el DNI. Bueno, pues mi pelea fue lucharle, la logré. Por suerte, papá abogado, queda clarísima, ¿no es cierto? Que le dije, papá, hasta que no lo logramos sacar, no termina esto, y como que me llamó, total, tengo marca registrada, vieron al principio mi apellido, se lo van a acordar todo siempre, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, ya está. No es que voy a pasar desapercibida, pero sí tenían que sacar esta parte, porque vuelvo a repetir, por eso la diferencia entre rasgos. Tener rasgos obsesivos, los tenemos todos los psicólogos y las psicólogas, perdónenme, tenemos necesidad de la agenda, el horario, el encuadre, el protocolo. Vivimos con estas situaciones, o sea, los que trabajamos en muchas cosas a la vez, si no fuéramos obsesivos, perdónenme, ya estaríamos en una situación, un mamarracho. Ahora, esto no quiere decir que tenga una neurosis obsesiva grave. Bueno, en algunas cosas podría planteármela, ¿no? En el estudio compulsivo, pero estas cosas tienen que ser los screening en las técnicas. Por eso la importancia hoy de rasgos, de los estilos psicológicos. Hoy estamos trabajando muchísimo qué estilo tiene de personalidad. Porque, insisto, nosotros se lo tomamos a los 20 años, 28 años, 30 años tiene el sujeto que viene con nosotros a consulta. Yo no podría decir si a los 50 va a seguir igual, perdónenme. Porque no estamos esto sí, perdónenme, en el área del siglo XX en el cual las técnicas decían para siempre. Este CI es para siempre, esta proyección es para siempre. No, la verdad se construye, la verdad se desconstruye. Se supone que si son sujetos que se han analizado, tienen que modificar las características, si no, ¿para qué viene la terapia? Les puedo asegurar, por ejemplo.
Entonces digo, trabajar hoy en estilos me vence a mí y me responde mucho mejor que cuando yo daba, ¿no es cierto?, esta situación tan determinante. Por eso evaluar las características de las personas para determinado puesto, obviamente que me piden puesto o situación entera de un acto, pero no cómo se desempeña. A veces no planteo, no le respondo a cómo se va a desempeñar, o cómo va a responder ante una situación concreta, o cómo se va a defender en esa situación laboral, sino que evalúo las características presentes. Este es el punto a veces de las técnicas, que yo evalúo como lo encuentro hoy. Si a mí me hacen un estudio de sangre, me van a encontrar cómo está mi glucemia, cómo está mi proteína, cómo está mi colesterol hoy. No quiere decir que aunque hoy me fue bien, dentro de un año, yo diga, no, no me lo tengo que tomar porque a mí me dio bien. Y entonces pasaron 10 años y me sigo con el mismo... No, todos los años me lo voy a tener que tomar. Y eso es lo que tengo que plantear, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que trabajar, que si yo tomo características presentes, pueda en algunos casos, buscar algunos indicadores de elementos que me garanticen en el futuro. Cómo va a rendir, cómo va a sostener, cómo va a poder. A diferencia de la evaluación de personalidad solamente, cuando lo tomamos solamente, cada vez más empezar a trabajar la evaluación por competencias. Nosotros necesitamos responderle no solamente el acto, por supuesto, de personalidad, de los rasgos, desde ya la capacidad de adaptación al medio, desde ya la parte intelectual, desde ya la parte emocional, sino lo que necesitamos, y quizás lo vamos a desarrollar más también en otro encuentro, amores, es cómo tomo las técnicas en relación a las competencias, a esas habilidades, a esos skills que me están pidiendo, para saber la relación que hay entre ese estilo de personalidad y esa habilidad de competencia que tiene que poder desarrollar. Y en esto ya entra un campo mucho más amplio, les aviso, porque hoy hay una revolución hasta de los sentidos. Miren, nosotros hicimos hace 2 meses, yo tomé 3 sujetos, 3 chicas sujetas, no sé cómo se dice femenino sujetos, hipoacúsicas, 2 sordas y una hipoacúsica. Y están trabajando en la casa, en el Banco Central, en la parte de contar el dinero, porque no se distraen a forma absoluta. Y una de las competencias que pedían era la concentración absoluta. Hay que contar la plata del país, ¿eh? Piqui, 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 piqui. Hoy, miren, imagínense, por las dudas, con la producción de emisión de moneda, yo digo, Dios mío, no distraerse, pasar la maquinita, no cuenta la maquinita, queda claro, pero se hace el chequeo de teléfono. Creo que cuando pidieron semejante descripción, yo dije, nada mejor que alguien que no escucha, perdónenme. Tiene una concentración absoluta. El boom en este momento, el presidente del Banco Central me dijo, Gabriela, alucinante, alucinante la capacidad económica en el tiempo, responde mucho más rápido, puede contar sin error. Estaban descartadas esas competencias, perdónenme, en los perfiles laborales, por ser sordas. No se tomaban sordos, perdónenme. Increíble, por eso lo que está cambiando y lo está moviéndose todas las situaciones en los puestos laborales hoy. Obvio que hubo que trabajar en la evaluación de psicológica ciertas situaciones que padecen en la hipoacusia, en la sordera, a raíz de tener que adaptarse a un mundo que no está adaptado a ellos, perdónenme por las dudas. Hubo que trabajar otras situaciones, obviamente, para poder desde ya, queda clarísimo, afrontar y de garantizar también, ¿no? No era solamente esto, tenía que tener otras habilidades, sí, por supuesto. Tenía que tener las habilidades blandas también, por supuesto. Y era todo un desafío, porque la habilidad blanda de trabajo en equipo o la empatía emocional, alguien que tuvo que reclutarse mucho más adentro por su propia limitación sensitiva, no se puede conseguir. Y algo que parecía un impedimento se transformó en una oportunidad. Entonces, por eso es importante no quedarme solamente en una lectura tradicional. Y a este decir que decía Fanny cuando comenzamos a hablar, amores, son las mismas, muchas sí, otras no. La verdad, realmente otras no, desde ya claro. Lo que se hace ahora, muchas más, es combinaciones de técnicas, actualizaciones de lo de Lieberman que les contaba, a Madlaski, que
médico psiquiatra que hace el acertijo, trabaja con acertijos para poder trabajar personalidad, para poder como desconcentrarse. O sea, no preguntas como estilo Milo, no Mipsy, sino ya acertijos por algoritmos. Miren ustedes, uso de algoritmos para manejar una base psicoanalítica de comunicación para poder tomar. Hoy hay combinaciones de lo que se pueda pedir realmente. Lo más importante creo que es el detenernos en esa parte de combinación desde nosotros. Obviamente, entre algo rígido de la técnica, que es para lo que fue evaluada y baremizada, por supuesto, con algo más quali que me permita. Hoy el debate es entre lo quanti y lo quali, segurísimo les aviso por las dudas. Porque no me cierra lo cuantitativo solamente, sino se me acerca también lo quali. Este debate lo presenta el lindísimo Alicia Caizals, es una autora, obviamente psicóloga de la Argentina, evaluadora desde ya, y fue la que hizo la baremización del test de Wechsler, del WIS y de WISE 3. Se negó a hacer la del 4 y mucho menos ahora la del 5, amores, que es la que tenemos vigente en este momento, diciendo que en la cultura latinoamericana, cada vez más la cultura de Wechsler se está separando, obviamente, de las interpretaciones subjetivas de los datos. Entendiendo que la cultura americana tiene una cultura especial por el tiempo, por las respuestas, que la cultura latinoamericana no la tiene. Por lo tanto, la confiabilidad decrece cualitativamente. En estos desafíos nos encontramos hoy planteándonos. Y sobre todo en la creación también de técnicas propias, ¿no es cierto? Creo que en esto hay que invitarnos a todos los psicólogos y las psicólogas a trabajar cada vez más desafíos de técnicas propias también, ¿no? De estas lecturas. Cuando veamos estas Personas bajo la lluvia y agregados que le van haciendo las autoras, cuando veamos el TRO y el TAT, son investigaciones que hicieron de cómo están las técnicas hoy, qué pasan con las láminas, qué pasa con ese material, que a la vez, yo les cuento dando en el TAT y en el TRO me pasan, que cuando vi las láminas dije, esto quedó, perdónenme. Claro, pero eso tan retro, es alucinante para la proyección, perdónenme. Porque antes era por ahí en una vida cotidiana ver ese dibujo. Yo digo, cuando uno toma el CAT para niños, y la verdad realmente se nos van a matar de risa, porque van a decir ositos cariñosos, a ver, el canguro en la bicicleta, el leoncito que le pegan la chachá. Digo, a ver, sin embargo, para las autoras que están trabajando el CAT en la actualización hoy, con el Pata Negra, los dos emblemáticos infantiles, dice, mira, como para los chicos no es referente ese, porque no es lo de los dibujitos, imagínense al lado de Pokémon, quedó diferente, queda acá. Más los ayuda a proyectar, más pueden inventarse de manera. Ahora, creo que tenemos que hacer un refrito, o algunos actualizaron, ¿no? Sí. Creo que hay que trabajar el tema del tiempo también, sí, por supuesto. A veces en algunos podemos tomar una vez, a veces dos, a veces tres, a veces en el momento. Esto sí es fundamental, obviamente, que lo tengamos en cuenta. Esto sí, de esto se trata lo que vamos a hablar, obviamente. De esto se trata lo que vamos a trabajar todo el tiempo, obviamente, de poder trabajar las actualizaciones y, por supuesto, las consideraciones, obviamente, de encontrar otros elementos. Tengo otra autora, otra doctoranda, perdón, que estoy diciendo su tesis, que está haciendo el TZ, que vamos a ver cómo encontrar evidencias de presumibles presencia de suicidios, o sea, de personalidades que van a ser suicidas. Y esto es buenísimo, ¿me entienden? Porque nosotros también tenemos que estar en el antes. Lo que se mueve hoy en las técnicas, importantísimo, es, si yo puedo aventurar antes, personales adictivas. Las adicciones no se confiesan, amores, en los psicodiagnósticos. Me doy cuenta, yo tengo, ya sea cigarrillo podría ser, pero a las drogas, al alcohol. Y una vez que tenés el alcohólico en la organización, no se lo puede echar tampoco. Las tendencias al acoso. Entonces digo, sobre todo que avanza de considerar acá en la Argentina, por ahí en Paraguay no lo sé, amores,
muchas cosas como enfermedad, y cuando se te ponen en ese paquete de enfermedad, la organización las tiene que tomar como que entonces le tengo que dar tratamiento. No puede decir, bueno, no, esto con esto no. Entonces, por eso tengo que trabajar muchísimo en el antes. Para poder justamente, ¿no es cierto? Si yo al acosador lo tengo adentro y aparte lo tengo bajo ley, que es una enfermedad, y le tengo que seguir dando trabajo, imagínense el sector que es acosado, cómo va a quedar ante esta situación. Entonces, y sobre todo hablo justamente de la palabra acoso, que hoy también tiene una apertura muy fuerte también, ¿eh? El acoso emocional en las organizaciones es muy fuerte y muy común en estos momentos. Serán líderes acosadores emocionalmente, líderes que nos enfrentan a presiones fuertes, hoy es parte de lo que vamos a ver también. Así que, y creo que a su vez son autoras que a su vez están en otras movidas, están trabajando psicosomáticos, otros elementos que también las vamos a poder obviamente aprovechar. Y a su vez les propongo, si quieren, yo ya contactarme con la editorial para hacer la presentación de este librito que para mí es como mágico, por lo bien ordenado que está, porque acá sí es obsesiva Silvia, ¿no? La autora de este libro del informe en psicología hoy. Porque la verdad, ¿no es cierto?, maneja un esquema, pautas como para hacer la entrega, para posicionarnos a su vez en una parte de una producción académica, pero más elevada, o sea, digo, es como, me parece que es una especie de tener que ir todo el tiempo con el librito, ¿vieron? Uno por las dudas, y a su vez nos ayuda porque también nos dice con qué pautas nos podemos mover éticamente, por lo cual podríamos tener algún problema. Vieron que la mala praxis psicológicamente también avanza, no es solamente en los médicos, y esto también hay que cuidarse. Entonces, por lo tanto, creo que una manera de cuidarnos es tener la protección de los elementos más confiables que podemos tener. El informe es nuestra herramienta. Cuanto mejor lo podamos hacer, cuanto más objetivo puede estar, cuanto menos pueda decir de, por las dudas, aclaro. Pero son debates que tenemos que enfrentar. Nosotros en la parte de las consultoras, el debate es, el material que tomamos, ¿se lo devolvemos a la persona o lo dejamos en la empresa, en la organización, o lo dejamos en la consultora? Yo le tomé psicodiagnóstico. ¿Me lo podría pedir? ¿Se lo tendría que dar? Digo, vienen varias preguntas, ¿no es cierto?, Pero bueno, nos quedan como 5 minutitos y me gustaría que si quieren hacer preguntas, si quieren algo preguntar, bienvenidos sea a escucharlos a todos. Excelente, Gabriela, muchísimas gracias. Yo me quedé fascinada, sí, porque tan cierto todo. Bueno, sería genial escucharles un poquito, a ver cuáles son sus problemas habituales con los que se encuentran en este ámbito. Generalmente nos llaman y preguntan cómo podemos evaluar esto o lo otro, y ahí nos damos cuenta que hay muchos huecos en los materiales que habitualmente manejamos. Tema de acoso, acá también está muy resonante en el momento preciso. Llaman a preguntar cómo podemos detectar si realmente existe acoso, si la personalidad realmente encaja con un acosador, y ese tipo de cosas que a diario escuchamos, y de pronto nos quedamos cortos con los elementos que tenemos a mano. Entonces, son cosas cotidianas. A ver, ¿quién quiere consultar algo, comentar? Pueden abrir sus micrófonos y así nos conocemos un poquito también. Bueno, yo le conozco a varios de los que están acá, así que un gusto estar con ustedes y que estén aquí presentes, pero bueno, queremos escucharles. No tengan vergüenza, estamos aquí entre colegas. Totalmente. Hola, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Federico Jara, estoy trabajando en una empresa llamada Materprim, que nos dedicamos a vender insumos para todo lo que sería productos domisanitarios, ¿verdad? Estuve escuchando un poquito a la doctora, dos puntos muy interesantes en cuanto a las contrataciones por sobre todas las cosas, ¿verdad? En cuanto a los abandonos que ella había mencionado, ahí hay, yo creo en Paraguay todavía una responsabilidad de parte de la organización, porque muchas veces una consultora contrata a la persona que la organización pidió, con las características que la organización pidió, pero muchas veces la organización no llena esa expectativa que nosotros le dimos al postulante. Entonces,
Como también acá creció un poco el mercado laboral, el postulante termina diciendo, bueno, yo esto realmente no era lo que quería, o a mí me dijeron otra cosa y en la organización no es lo mismo, entonces opta por salir y buscar otras opciones, ¿verdad? Este es un punto donde de repente hay que poner una línea donde hasta dónde es responsable la consultora y a partir de dónde es responsable la organización, ¿verdad? Porque, totalmente de acuerdo. Y otro punto también que me pareció muy interesante, y de hecho también tuve experiencias gratas en las contrataciones con personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, en el caso que usted había mencionado, la persona con problemas de audición o problemas en el lenguaje. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el compromiso de recursos humanos y de la organización es ser más inclusivo. Creo que acá en Paraguay muy pocas organizaciones todavía son inclusivas. O sea, yo tengo que hacer que esa persona que está haciendo un excelente trabajo y que está teniendo una excelente oportunidad laboral, se sienta también en lo personal incluida totalmente dentro de la organización, ¿verdad? Acá también, Federico, ¿eh? Sí, sí, acá también, o sea, yo... Una experiencia muy linda, perdón, quiero compartir porque sí. Habíamos contratado en otra empresa, no en esta, en otra empresa, un chico diagnosticado con Asperger en su momento, bastante joven, 19 años, y nosotros no estábamos realmente preparados para tener una persona así. Entonces, bueno, era como seguirle y protegerle en todo caso de mi parte, porque la organización, los colaboradores no estaban todavía preparados. Resultó ser tan linda la experiencia. ¿Por qué? Porque este chico llega en la parte de logística, entonces se le da ciertas tareas justamente de analizar datos, de verificar datos, y la experiencia fue hermosa porque sí, evidentemente los rasgos que tenía era, por ejemplo, el socializar, por ejemplo, con él no, ¿verdad? Que él te haya saludado era ya un logro bastante. Pero así también le mandábamos a auditar números o cosas en los cuales tenía que estar y era cero error. Él estaba 100% concentrado. Podía hacer un calor de 40 grados por acá en Paraguay, hace mucho calor en verano. Y él no se desconcentraba, no tenía errores. Le pasábamos a control de calidad de motocicletas, donde la instrucción era, mira, la motocicleta que viene de fábrica y pasa logística, tiene que tener rayas y las calcomanías deben estar pegadas correctamente. Él no aceptaba una moto que tenga una pequeña raya, decía, no. Perfecto, no, totalmente. No. Era un capo, en serio. Y bueno, fue una experiencia muy linda que, bueno, te lleva a reflexionar a que sí, o sea, todos podemos estar dentro de una organización y así como usted dijo, es buscar la potencialidad de esa persona y no centrarnos en la etiqueta, o sea, es Asperger, no podemos, no, hay que centrarnos, es Asperger, y bueno, pero ¿en qué es bueno? O sea, tiene una concentración elevadísima. Pasémosle a que nos audita o que nos miren los números y cosas así y que se concentre en eso, ¿verdad? Entonces, comparto con usted y estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que acá en Paraguay un déficit, una deuda en la parte organizacional es ser más inclusivos, aprender el lenguaje de señas, aprender de la socialización de la gente, de las personas, de los colaboradores que padecen de Asperger, o sea, todo ese tipo de cosas, conocer, capacitarnos en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Te cuento, Federico, que tampoco acá en la Argentina, a ver, nosotros todavía con el tema de la inclusión, creo que vamos también de a poquito. Yo creo en el mundo que se viene, que si yo trabajo las competencias, no los estilos solamente de cuadros, las competencias me van a dar muchas más posibilidades de afrontar esos puestos. Lo que vos hiciste, Fede, de decir, yo necesito a alguien de concentración, derrotó lo que sería el título, necesito esta personalidad. Cuando yo dije, necesito con alta concentración, y el presidente del Banco Central me dijo, no sabes la cantidad de gente que rota acá porque se distrae, cuenta mal, tengo errores sustanciales, obviamente. Lo que yo trabajé fue la habilidad de concentración. Después le confesé quién era, ojo,
Entonces digo, trabajar las habilidades, pero para todos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hablar también con las organizaciones que nosotros nos podemos hacer cargo de una parte, obviamente. No de toda. La persona, por supuesto, y yo creo que va a haber más movilidades porque, vuelvo a repetir, la vida no va a estar solamente puesta en el trabajo. Y vamos a tener muchas más rotaciones de las que nos imaginábamos. Nosotros deberemos poner los encuadres, nosotros deberemos poner los límites. Mira, yo voy a tomarte perfil, no te puedo garantizar. Ahora, sí creo que tenemos que trabajar más en si vemos que hay alta motivación o poca motivación, para entender que quizás al que tiene baja motivación o que está buscando otro plan de su vida, quizás tenga todas las características para ese puesto, pero tenga baja esto tenerlo como alerta. Sí, totalmente Ahora, de acuerdo también. Gracias por el ejemplo, porque me encantó, es así, es la habilidad lo que tengo que buscar. Esto es Gracias, diferente. Federico, por el ejemplo, Totalmente. Casi me hiciste llorar. Sí, yo tengo bueno. un niño con Asperger de 10 años y siempre me pregunto qué va a ser de su futuro, ¿verdad? ¿En qué va a encajar y en qué no? ¿O tendré que crearle algo como para que él el día de mañana pueda tener su propio espacio? Siempre me pregunto, así que tu ejemplo, Federico, me llegó muchísimo. Totalmente, y va a ser millonario como el mío, perdóname, ¿eh? Ojalá. Como me dice siempre, claro. Como me dice su mami. Y el otro día el hermanito le dijo a Vito, que es este chico, el que el nombre es, no le pongo el nombre verdadero, Amor es por secreto profesional, pero le dice el hermanito a Vito, Vito, cuando vos seas millonario, porque él sigue convencido, cuando vos seas millonario, ¿me vas a poder comprar el auto que voy a querer? Sí, le dijo, por supuesto, o sea, está tan convencido, y ser hermano más chico, está convencido que Vito va a ser millonario, les aviso por las dudas. Pero encontró él de hacer propaganda de sus propias habilidades, ojo, o sea, cineastas, por las dudas. No nos va bien en otras partes de la escuela, seguro, y tengo un drama de pasional ahí, seguro, pero no importa. En las habilidades cineastas, bárbaras. Bueno, no les quiero robar más tiempo, amores. Si tienen dudas, yo también les voy a dejar, si quieren, ya mismo en el chat mi correo, y después arreglaremos con Fanny el próximo encuentro, si seguimos los jueves en este horario, si no, o cómo vamos armándonos para encontrarnos. Y por supuesto, sí, ya voy contactando para lo del libro de informe y todo lo que quieran nuevo. Eso estaría excelente, excelente. Gente, ¿les quedaría mejor un día sábado? Sé que hasta ahora muchos mencionaron que por cuestiones laborales no podían conectarse, así que queda un poco esto a consulta. Si ahí en el grupo, creamos un grupo de WhatsApp, Gaby. Perfecto. Entonces, si ahí nos pueden ir mencionando qué días les queda mejor y el horario, entonces hacemos algo un poco más ajustado a nuestra realidad. Tal cual, por ahí les viene mejor de 8 a 9:30 de la noche, de 7 a 8:30 de la noche, un día de semana, por ahí no, Gabriela, del sábado 10:30 a 12, piénsenlo, no tengo drama. Genial, muchísimas gracias, Gaby. No, gracias realmente, a vos, Fanny, y a cada uno, hermoso día, hermoso día. Abrazo. Igual. Gracias a todos y estaremos en contacto por el WhatsApp, ¿sí? Que tengan un excelente día, que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente.